¿Alguna vez has sentido que tus manos ya no pueden más, que haces todo bien, que oras, que trabajas, que confías, y aún así el milagro no llega? ¿Has sentido ese silencio de Dios que pesa más que cualquier tormenta? Ese instante en que crees que tus redes están vacías y tu fe también. Si alguna vez lo sentiste, esta historia es para ti, porque hay un tipo de fe que no se demuestra con palabras ni con templos llenos, sino con lágrimas, con espera, con redes vacías. Y cuando el corazón aprende a confiar sin entender, ahí es donde las bendiciones comienzan a moverse, invisibles, pero ciertas. En un pequeño puerto escondido entre colinas y mar, vivía un hombre llamado Elías. Su piel curtida por el sol hablaba de años de lucha contra el viento, la sal y la escasez. Sus manos, marcadas por el tiempo, eran mapas de esfuerzo, pero en sus ojos brillaba algo que el dinero no compra, una paz que venía de lo alto. Elías era pescador. Había heredado de su padre un viejo barco de madera que crujía con cada ola como si rezara junto a él. Cada mañana, antes del amanecer, salía al mar acompañado de su hijo Samuel, un joven de mirada limpia, tan llena de esperanza que parecía reflejar el cielo. Su vida no era fácil, las redes volvían casi siempre vacías. El pueblo lo miraba con lástima, y algunos pescadores del puerto, hombres duros y burlones, se reían cada vez que lo veían regresar sin pesca. «Ahí viene el santo del mar», decían entre risas, «el que pesca oraciones en lugar de peces». Elías sonreía. No respondía. Solo miraba el horizonte y murmuraba: «Dios proveerá, a su tiempo». Cada noche, al volver a casa, lo esperaba su esposa, una mujer de fe serena, que mantenía encendida una vela frente a un pequeño altar con una cruz de madera. El aroma del pan simple llenaba el aire, mezclado con el sonido del mar golpeando las piedras, y juntos, antes de dormir, rezaban tomados de la mano. «Gracias, Señor, por lo poco, porque es suficiente. Gracias, porque aunque las redes estén vacías, el corazón sigue lleno de ti». Samuel, desde su rincón, los observaba. Era joven, pero entendía más de lo que los adultos creían. A veces le dolía ver a su padre regresar cansado y en silencio. «Papá», le decía con ternura, «¿y si mañana tampoco hay peces?». Elías le acariciaba el cabello y respondía con la voz calma de quien ya ha aprendido a esperar: «Entonces seguiremos intentándolo, hijo, porque quien confía nunca vuelve con las manos vacías». El mar era su compañero y su espejo. Cuando su alma estaba en calma, las aguas parecían dormidas. Cuando dudaba, las olas golpeaban con fuerza, como si también quisieran probar su fe. Una madrugada, mientras el cielo apenas clareaba, Elías observó su reflejo en el agua y susurró: «Señor, ¿cuánto más debo esperar? No te pido riquezas, solo fuerza para seguir lanzando mis redes». El viento sopló suave, moviendo el barco como una caricia, y en ese instante Elías comprendió que la fe no era pedir respuestas, sino seguir confiando mientras el cielo guarda silencio. Los días pasaron, las burlas crecieron, pero la paz en su corazón no se quebró. Cada amanecer, Elías remendaba sus redes, tomaba a su hijo de la mano y caminaba hacia el puerto repitiendo siempre la misma frase: «Las bendiciones llegan cuando menos las esperas». Y aunque el mar no le devolvía peces, le devolvía algo más valioso: la certeza de que Dios aún lo miraba. Porque a veces, cuando el cielo parece vacío, es cuando las promesas comienzan a formarse detrás de las nubes. Era una tarde tibia, de esas en que el mar parece cansado de moverse. El viento dormía, las gaviotas planeaban despacio, y el cielo, con tonos de cobre, parecía un manto extendido por la mano de Dios. Elías estaba sentado en el muelle, reparando sus redes rotas, una tras otra,
con paciencia, de quien ya ha aprendido que el tiempo no se apresura por nadie. Samuel jugaba cerca, lanzando piedras pequeñas al agua. Cada una hacía círculos que se expandían hasta perderse. El muchacho reía, sin entender que su padre, en silencio, también lanzaba algo invisible al mar, sus esperanzas. De pronto, un sonido leve interrumpió la calma. Eran pasos lentos sobre la madera. Elías levantó la vista y vio acercarse a un hombre viejo, delgado, con ropas gastadas por el sal y el sol. Su cabello era blanco como la espuma del mar, y sus ojos tenían algo que Elías no supo explicar. No brillaban con luz humana, sino con esa claridad que solo se ve en quienes han estado muy cerca del cielo. El anciano se detuvo frente a él y sonrió con suavidad. «Paz a tu casa, hijo». Elías dejó las redes a un lado. «Y a la tuya, señor. ¿Busca algo?» «Solo descanso», respondió el viejo, «y quizá un poco de pan». Elías dudó por un instante. Aquel día no había pescado nada, y lo poco que quedaba era lo que su esposa había guardado para la cena. Pero algo en la mirada del anciano le recordó las palabras de su mujer. Compartir el poco es multiplicar la fe. Así que sin pensarlo, sacó de su bolsa un pequeño trozo de pan y un pez seco, su única comida. «No es mucho», dijo, «pero es lo que tengo». El anciano lo recibió con gratitud, comió despacio y, al terminar, lo miró con una expresión serena. «Eres un hombre que no da de su abundancia, sino de su necesidad». Elías bajó la cabeza. «Solo intento hacer lo correcto». El anciano apoyó su mano sobre la del pescador. Su tacto era cálido, firme. «Entonces escucha bien, Elías, porque lo que voy a decirte no viene de mí, sino de aquel que ve tus lágrimas cuando nadie más las nota». El viento cambió. El mar, antes quieto, empezó a moverse con un vaivén suave, como si también escuchara. Samuel, curioso, se acercó al lado de su padre y el anciano continuó. «Dentro de 3 días, una gaviota dorada descenderá sobre tu barco. Cuando la veas, no la espantes, síguela. Ella te guiará hasta un lugar que no aparece en los mapas. Allí, el mar guarda un regalo que solo la fe puede alcanzar». Elías frunció el ceño, sin entender del todo. «¿Un regalo?». El anciano asintió. «El mar no entrega tesoros a quien los busca con codicia, sino a quien los espera con esperanza. Pero escucha bien». Su voz bajó, como si el viento no debiera oír. «Antes del milagro vendrá la prueba». Elías lo miró fijo. «¿Qué prueba?». El anciano sonrió y en esa sonrisa había compasión. «La tormenta. Porque toda fe verdadera es probada por las olas antes de tocar la orilla». Samuel se aferró al brazo de su padre, asustado. El anciano se levantó lentamente, miró el horizonte y dijo una última frase que se clavó en el alma de Elías. A veces, la bendición llega disfrazada de cansancio. Cuando el hombre ya no tiene fuerzas para remar, es cuando Dios toma el timón. El viento sopló más fuerte. Elías se levantó, queriendo preguntar algo más, pero el anciano ya caminaba hacia el muelle. El sol se ocultaba detrás de las nubes, y su figura se desdibujó entre la neblina marina hasta desaparecer. Por un instante, Elías pensó que todo había sido un sueño, pero sobre la tabla donde el anciano se había sentado, encontró una pluma dorada, brillante como el fuego del cielo. La tomó entre sus dedos, temblando, y sintió que el corazón le ardía. Samuel lo miró con los ojos muy abiertos. «Papá, ¿quién era ese hombre?». Elías apretó la pluma en su mano y respondió con voz baja, reverente: «Quizá era Dios disfrazado de hambre». Esa noche, al volver a casa, su esposa los recibió con el candil encendido. Elías le contó todo, y ella no dudó ni un segundo. Si fue enviado por el Señor, la promesa se cumplirá. Solo debemos esperar. Elías colocó la pluma dorada sobre el altar, junto a la cruz de madera, y mientras el viento agitaba las cortinas y el mar rugía a lo lejos, oraron los 3 juntos.
Esa oración no pedía riquezas ni milagros inmediatos, solo pedía paciencia, la virtud de quien ama sin ver, confía sin entender y cree sin pruebas. Y así comenzó la cuenta de los 3 días. 3 amaneceres de fe, 3 noches de incertidumbre, 3 batallas internas entre la razón y la esperanza. Hasta que, al tercer día, el cielo decidió hablar. El tercer día amaneció con un cielo pálido, cubierto de nubes que parecían presagiar algo grande. Elías se levantó antes del alba. No dijo palabra. Se arrodilló frente al altar, tomó la pluma dorada y la guardó con cuidado dentro de su camisa. Su esposa lo miró desde la puerta, con los ojos llenos de fe y miedo al mismo tiempo. «¿De verdad vas a ir, Elías?», susurró. «Dios habló», respondió él con serenidad. «Y cuando Dios habla, el hombre obedece». Samuel apareció con las botas en la mano, listo para acompañarlo. «Voy contigo, papá». Elías quiso decir que no, pero vio en los ojos de su hijo la misma fe que él había tenido a su edad. Y entendió que había cosas que un padre no puede enseñar con palabras, solo con el ejemplo. El puerto estaba casi vacío. Los pescadores lo observaron en silencio al verlo preparar el viejo barco. Uno de ellos, el más burlón, soltó una carcajada áspera. «¿A dónde vas, Elías? ¿A pescar milagros?». Otro añadió entre risas: «Guárdanos una estrella, profeta del mar». Elías no respondió, solo miró al cielo y dijo con calma: «Reíd si queréis, pero pronto entenderéis que el mar también obedece al que cree». El viento comenzó a soplar. El cielo se oscureció un poco más. Samuel se subió al barco y su padre lo siguió, soltando las amarras. Las olas golpeaban suavemente como si los acompañaran. Ya en alta mar todo estaba quieto, demasiado quieto. Elías levantó la vista y de pronto una figura blanca y luminosa descendió de los cielos. Era una gaviota, pero no una cualquiera. Sus alas tenían destellos dorados, como si reflejaran el sol que aún no había salido. Samuel la señaló emocionado. «Papá, es ella, la gaviota dorada». Elías sonrió. «Sí, hijo, y parece que el cielo cumple lo que promete». La gaviota se posó suavemente en la proa del barco, giró la cabeza y lanzó un grito agudo, como una señal. Luego levantó vuelo, avanzando en dirección al horizonte. Elías tomó los remos. «Síguela», dijo a su hijo. «Donde ella vaya, nosotros iremos». Durante un buen rato, el mar se mantuvo sereno. El sol intentaba abrirse paso entre las nubes y la gaviota avanzaba majestuosa como un ángel guiando su camino. Pero el destino del milagro nunca llega sin una última prueba. Sin aviso, el cielo rugió. Un relámpago rasgó las nubes y el viento se volvió salvaje. El mar se levantó como una bestia enfurecida. Las olas golpeaban el barco con furia. Samuel se aferró al mástil, gritando: «¡Padre, el mar nos traga!». Elías sujetó el timón con todas sus fuerzas. El agua los cubría de pies a cabeza. El trueno retumbaba como una voz antigua, poderosa, que venía de lo alto. El barco subía y bajaba como una hoja perdida entre gigantes. Las redes volaron por los aires, los remos se partieron. Samuel, empapado, temblaba de miedo. «¡Papá! Vamos a morir». Elías lo abrazó con fuerza, y en medio del rugido del mar gritó con toda su fe: «No temas, hijo. El hombre lanza las redes, pero solo Dios decide cuándo los peces entran en ellas». El cielo se abrió con un relámpago más, tan fuerte que pareció partir la noche en dos. Y en ese instante, Elías cerró los ojos, levantó la voz al cielo y recitó entre las olas: «Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». El eco de sus palabras se mezcló con el estruendo del trueno. El mar seguía rugiendo, pero en su voz no había miedo, solo certeza. Samuel lo miraba con lágrimas mezcladas con agua de mar. Su padre
No luchaba contra la tormenta, la aceptaba, como quien reconoce el poder del Creador detrás de cada ola, y entonces, sin explicación, la furia se detuvo. Las olas comenzaron a bajar. El viento cesó. El silencio volvió, profundo, sagrado. Elías respiró con fuerza, como si despertara de un sueño. Samuel cayó de rodillas, llorando. «¡Papá! ¡Sobrevivimos!». Elías lo abrazó y respondió con la voz quebrada por la emoción. «No sobrevivimos, hijo. Fuimos sostenidos. Frente a ellos, el mar ahora era un espejo. El sol, libre de las nubes, comenzó a brillar, y allí, sobre la proa, estaba la gaviota dorada, intacta, observándolos con serenidad. Sus plumas brillaban más que nunca, como si el cielo la hubiera ungido. Elías cayó de rodillas en el barco. «Señor, tú estabas en la tormenta. No era castigo, era prueba, y mi corazón lo entiende ahora». Samuel, aún temblando, levantó la vista. «Papá, ¿y ahora qué hacemos?». Elías miró a la gaviota, que comenzó a volar lentamente hacia el horizonte. «Ahora seguimos creyendo», y así lo hicieron. El barco, cansado pero firme, siguió a la gaviota hacia donde el cielo y el mar se encontraban en una línea invisible. Elías sabía que después de cada tormenta llega la calma, y después de cada prueba, el milagro. El mar había cambiado. Ya no rugía con furia, ni golpeaba el casco del barco como antes. Ahora respiraba con calma, reflejando el cielo limpio, donde el sol volvía a reinar. Cada ola parecía una caricia, un susurro de paz después de la tormenta. Elías, empapado, permanecía arrodillado sobre las tablas húmedas. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de asombro. Samuel, aún con el corazón acelerado, miraba a su padre sin decir palabra. Frente a ellos, la gaviota dorada volaba en círculos lentos, describiendo un camino invisible sobre las aguas. «Mírala, hijo», dijo Elías, señalando el ave. «No se ha ido». Samuel asintió. «Nos está guiando». El barco siguió la dirección de la gaviota durante horas. No había tierra a la vista, ni otros barcos, ni señales de vida. Solo el sonido del mar, la madera crujiente y el canto lejano del ave que parecía marcarles el rumbo. De pronto, la gaviota descendió con gracia y se posó sobre el agua, justo frente a ellos. Elías se acercó, sosteniendo el timón con una mezcla de reverencia y esperanza. El ave los miró, giró una vez sobre sí misma y luego picoteó el mar 3 veces. Samuel lo observaba con los ojos muy abiertos. «Papá, ¿qué significa eso?». Elías respiró hondo. «Es el lugar. Aquí Dios escondió lo que prometió. Sin decir más, tomó las redes. Eran las mismas de siempre, viejas, remendadas, con más agujeros que promesas. Las lanzó con fuerza al mar, y mientras las sogas se hundían, cerró los ojos y oró con el alma. Señor, no te pido abundancia, solo confírmame que no he creído en vano». El silencio se extendió por unos segundos eternos. El agua parecía quieta y el aire detenido, hasta que el barco dio un leve tirón, luego otro y otro más. Samuel gritó: «Padre, las redes se mueven». Elías abrió los ojos. El mar hervía bajo el agua. Las redes comenzaron a tensarse tanto que las sogas se hundieron con fuerza. «¡Ayúdame, hijo!», gritó Elías, tirando con todas sus fuerzas. Los dos alaron con desesperación, y lo que salió del mar hizo que el corazón de ambos se detuviera un segundo. Las redes estaban llenas, no de 1 ni de 10, sino de cientos de peces. Sus escamas reflejaban el sol como espejos de plata. El barco se inclinó por el peso. El agua salpicaba con cada movimiento, mientras la gaviota dorada volaba en círculos sobre ellos, como celebrando la fidelidad que había vencido la duda. Samuel reía y lloraba al mismo tiempo. «Padre, es un milagro, es un milagro».
Elías cayó de rodillas, sosteniendo una de las redes entre las manos mojadas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sí, hijo, pero no el milagro que esperábamos. Samuel lo miró sin entender. Elías sonrió, con voz quebrada por la emoción. El verdadero milagro no está en lo que Dios nos da, sino en lo que su amor despierta en nosotros mientras esperamos. El viento sopló suave, levantando el aroma del mar y del pescado fresco. Elías alzó la vista al cielo y exclamó: «Gracias, Señor, porque me enseñaste que la fe no se mide por lo que tengo, sino por lo que sigo creyendo cuando nada tengo». La gaviota se detuvo en el aire, flotando justo encima del barco, bañada por la luz del sol, y en un vuelo repentino se elevó hacia el cielo, desapareciendo entre las nubes, como si hubiera cumplido su misión. Elías y Samuel se quedaron en silencio. El barco, lleno hasta los bordes, parecía una arca de bendición. El mar brillaba con reflejos dorados, y en ese instante, el corazón del pescador entendió lo que las palabras del anciano significaban. Cuando el hombre no tiene fuerzas para remar, es cuando Dios toma el timón. Durante el regreso, el sol caía lentamente detrás del horizonte. El mar, ahora calmo, parecía abrirles el camino de vuelta al puerto. Samuel, exhausto, se recostó sobre las redes llenas y dijo: «Papá, ¿crees que los demás creerán en lo que vimos?». Elías lo miró con ternura. «No importa si lo creen, hijo. Los milagros no están para ser explicados, sino para ser vividos». Cuando el barco tocó el muelle, la gente del puerto se reunió de inmediato. Los pescadores que antes se burlaban quedaron en silencio. Nadie podía creer lo que veían. El barco de Elías, el mismo que durante años regresó vacío, ahora volvía tan lleno que el mar parecía haberle rendido tributo. El burlón de siempre dio un paso al frente. Sus ojos se humedecieron. «Elías, perdóname. Me reí de ti cuando solo estabas esperando lo que yo no tenía. Fe». Elías le puso una mano en el hombro y respondió con una sonrisa pacífica: «No tienes que pedirme perdón. A veces, las risas del hombre son solo gritos del alma que no sabe creer». El pueblo entero ayudó a descargar los peces, y esa noche, bajo un cielo estrellado, Elías repartió parte de su pesca entre las familias más pobres. «El mar da, pero Dios reparte», dijo con voz suave. «Y cuando Él bendice, la abundancia no es para guardar, sino para compartir». En su casa, su esposa lo esperaba con la vela encendida, como siempre. Cuando vio las redes rebosantes, sonrió y cayó de rodillas. «Sabía que el Señor no te dejaría sin respuesta», susurró entre lágrimas. Elías la abrazó y respondió: «Él nunca deja a quien confía, solo espera el momento justo para mostrar su poder». Y así, el pescador que un día fue motivo de burla, se convirtió en testimonio de que el tiempo de Dios no se mide con relojes, sino con fe. El amanecer llegó con un silencio distinto. Ya no era el silencio de la escasez, ni el del cansancio, ni el del miedo. Era el silencio de la paz, ese que llega cuando el alma finalmente entiende que todo lo que esperó tenía un propósito. Elías se levantó antes del sol, como siempre hacía. Abrió la puerta de su casa y miró el mar que ahora dormía tranquilo, con el reflejo dorado del nuevo día. Caminó hasta el muelle, llevando consigo una pequeña red. No necesitaba más. Su corazón estaba lleno. El pueblo lo saludaba con respeto, con gratitud. Los mismos hombres que antes lo habían ridiculizado ahora se inclinaban para pedirle consejo. Pero Elías no se creía más sabio ni más grande, solo más consciente de la voz de Dios que habita en el silencio. Cada mañana, antes de lanzar su red, oraba de rodillas en la arena húmeda. «Señor, no permitas que la abundancia me haga olvidar los días en que solo tenía tu promesa». Y el viento respondía suave, moviendo las olas como si el propio cielo le sonriera. Samuel, su hijo,
Creció junto a él en sabiduría y amor. Aprendió que las redes del alma también deben ser remendadas, que la paciencia es la cuerda que sostiene la fe y que los milagros siempre llegan a los que saben esperar. Con los años, el barco viejo de Elías fue restaurado, pero él nunca quiso pintarlo de nuevo. Decía que las marcas del tiempo eran los testigos de su travesía con Dios. En la proa conservaba una cruz tallada en madera y, colgando de ella, una pequeña pluma dorada, la señal de que el cielo había tocado la tierra una vez, en el día en que su fe fue probada y venció. Los pescadores del puerto contaban su historia a los más jóvenes. Decían, Elías no solo pescó peces, pescó la mirada de Dios, y cada vez que el mar rugía, cada vez que una tormenta se levantaba, los hombres recordaban sus palabras. La fe no evita las tormentas, pero te enseña a no hundirte en ellas. El tiempo pasó, pero la leyenda siguió viva. Y en los días de viento, cuando las olas golpean el muelle y el cielo se viste de gris, algunos juran haber visto una gaviota dorada volando sobre el puerto, girando 3 veces antes de perderse entre las nubes. Dicen que cuando aparece es señal de que alguien en alguna parte está siendo probado en su fe, y que si ese corazón resiste, el milagro no tardará en llegar. Ahora te hablo a ti que estás escuchando esta historia. Tal vez hoy sientas que tus redes están vacías. Tal vez el silencio de Dios te pesa tanto que crees que ya no puedes más. Pero escucha, el cielo no se ha olvidado de ti. Solo está preparando el milagro, porque las bendiciones de Dios nunca llegan antes, ni después. Llegan cuando menos las esperas, cuando tu corazón está listo para entenderlas, y a veces, antes del amanecer, hay que pasar por la noche más oscura. A veces, antes de la calma, hay que enfrentar la tormenta. Pero si sigues creyendo, si sigues remendando tus redes con esperanza, si compartes lo poco que tienes, aunque parezca nada, Dios te verá. Y cuando Él te vea, el mar volverá a abrirse. No importa cuán fuerte sople el viento, no importa quién se ría de tu fe, no importa cuántas veces regreses con las manos vacías, si confías, si esperas, si no dejas de creer, el barco de tu vida llegará al lugar donde las promesas se cumplen, porque Dios nunca falla y su tiempo es perfecto. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios. Las bendiciones llegan cuando menos las esperas. Decláralo con fe, aunque todavía no veas el milagro, porque cuando lo digas desde el alma, el cielo escuchará tu voz. Recuerda lo que dice la palabra: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Tal vez este mensaje era la respuesta que tu corazón necesitaba. Suscríbete si quieres seguir escuchando historias que despiertan la fe y restauran el alma. Comparte este video con alguien que esté pasando por su tormenta, porque a veces un simple relato es la forma en que Dios le dice a alguien: no te he olvidado, y antes de irte, mira el cielo. Tal vez, en alguna parte, una gaviota dorada está volando hacia ti, trayendo el milagro que ya fue escrito en los planes de Dios, porque las bendiciones siempre llegan, solo hay que saber esperarlas. Amén.